Vamos a hablar sobre el tema del autotransporte de pasajeros. Es por eso que visitamos la primera de Granburg Sociedad Anónima. Hablamos con su vicepresidente, el señor Ricardo Galasso. Hablamos de la actualidad del sector y acerca del tema de subsidios. Él, muchos años antes de que se implementase esta medida, que fue en plena época de crisis, vio la necesidad de hacerlo. Es por eso que de alguna manera podemos decir que este empresario fue un visionario, y no solamente eso, sino que cuando pensó en esta medida, pensó en los más necesitados de nuestro país. Estamos en la primera de Granburg Sociedad Anónima y visitamos a su vicepresidente, el señor Ricardo Galasso. Hola Ricardo, buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Ricardo, queremos saber acerca de la historia de la primera de Granburg, ¿no es cierto? Que llegó a ser en su momento una de las líneas más importantes del Gran Buenos Aires. Sí, seguramente. En mediados de la década del 80, casi hasta el 90, diríamos, tuvo su importancia. Bueno, la historia es simple. Esto comenzó como una sociedad de hecho, o sea, un grupo de voluntades dispersas que alguna vez decidieron conformarse en sociedad anónima. Tan dispersas eran las cosas que para lograr la fecha de fundación la tuvimos que inventar. Ajá. Porque antes es como que se juntaban, ¿no? Exacto. Diferentes personas y tenían un colectivo, una unidad, ¿no? Era lo común. La tuvimos que inventar, así que sabíamos que fue más o menos formalizada en el año 60. Ajá. Y para poner una fecha cierta dijimos 15 de junio, porque era la fecha del natalicio de quizás uno de los más insignes socios, que fue Rafael Martínez, hoy ya no existe. Sí. Así nace. Y se convierte en sociedad anónima en diciembre del año 1965. Desde allí empieza a actuar como sociedad anónima. Bueno, fue un largo tránsito. Fue un largo tránsito y diferentes condiciones económicas del país, ¿no es cierto? Sí, bueno, estamos acostumbrados a los ciclos yo digo de nuestro país porque sí, me siento parte de él. Seguro. Cuando dicen este país, mejoró. Yo digo nuestro, porque yo pertenezco. Bueno, sí, los ciclos los conocemos todos. Nosotros no fuimos ajenos. Con una diferencia, ante las crisis el transporte era como que le iba menos mal que a otros. ¿Por qué? No sé, porque la gente guardaba el autito en la casa, trataba de economizar nafta, qué sé yo, pero en la crisis la carga crecía. Hoy no, ya no es así. La crisis, la carga disminuye. Creo que la gente lo último que resigna es el auto ahora, la moto o la bicicleta. Sí, tal cual. Ahora, en la crisis más profunda de estos últimos años, que fue el 2001, ¿no? Sin ninguna duda, ¿el autotransporte sintió la crisis sí, en su piel, ¿no? Más fuerte? Yo creo que entre 2001 y 2003 se concursaron más del 50% de las empresas hoy existentes, entre ellas nosotros. Nosotros, bueno, tuvimos suerte con el concurso. Creo que tenemos un concurso muy prolijo, que está muy bien llevado, pero también desaparecieron muchas empresas, ¿no? Con los concursos. Sí, la crisis empezaron los concursos y bueno. ¿Ustedes suplieron recorrido de empresas que, por ejemplo, hoy no existen más? Sí, en algún momento sí, partes parciales. Hemos tenido que cubrir, por ejemplo, la Independencia recientemente desaparecida. Nosotros tomamos parte de la línea 223 que estamos aún explotando. Ricardo, ¿qué opinión le merecen los subsidios para el autotransporte? Y la opinión que me merecen es que el subsidio tiene una intencionalidad que yo comparto 40 años antes de que sucediera. ¿Es un visionario de alguna manera en este aspecto? Tengo un amigo que se ha retirado de la actividad del licenciado Pasiulo, y hace 40 años atrás él y yo nos deteníamos a mirar que es el único servicio público que no se puede autosubsidiar, que lo usa el más carenciado. Ajá. Cada vez que sacan un boleto escolar o algo, puede ser que el trabajador de obrero, textil o de la construcción esté subsidiando el boleto al hijo de un abogado.
porque el abogado en colectivo no viaja seguro, el hijo por ahí sí, viaja con un pase que le está subsidiando. De ahí siempre creíamos que debía ser subsidiado. El subsidio no es erróneo, me parece que hay que perfeccionarlo, me parece que hay que considerar algunas otras cosas. Yo sé que esto va a despertar la antipatía de todos mis colegas, pero yo creo que si lo pudieran perfeccionar, el subsidio no es una mala opción para atender a los sectores más carenciados. ¿Qué habría que perfeccionar? Digamos, la forma de adjudicarlo, tener en cuenta los sectores en que se desarrolla cada empresa, la ocupación que da, cuánta gente tiene, si están todos en las condiciones que se merecen, no sé. Es decir, tomar a cada empresa... no, yo creo que habría que hacer un pequeño vademecum, es decir, se tienen que ajustar a esto y cada cosa que ustedes produzcan a favor de esto les va a dar premio. Ejemplo, hemos cambiado un boleto accesible a la gente, y esto lo comparto plenamente, pero nos hemos olvidado de cómo viaja la gente, y hay dos cosas que están confesas. Cuando dicen en la provincia de Buenos Aires que las unidades que tenían 10 años de vida útil por una disposición pueden tener 20, y cuando en Capital se pasa hasta los 15 años, lo que están diciendo es que el subsidio no contempla que ustedes renueven unidades, o no las renueven en la cantidad que debería contemplarlo necesaria. No está contemplado, digo que está confeso, porque la disposición aumenta a 20 años la vida útil en provincia y a 15 en Capital. Esto quiere decir que algo no estaba previsto. Ricardo, en cuanto al aumento del boleto, ¿estamos en un precio razonable o debería haber un aumento del boleto? Y sería opinar por el que trabaja, ¿no? Yo creo que el boleto nunca es demasiado barato ni demasiado caro. A mí me parece que... Comparado con el salario, ¿no? Si la medimos, claro, yo diría que comparado con el salario de nuestros trabajadores, el boleto es barato, no sé respecto a otros. De cualquier manera, el boleto debe ser siempre accesible. Vuelvo a repetir, yo por eso comparto el subsidio, por el sentido social que tiene. Exactamente. Y porque no se puede autosubsidiar. Después, el boleto, ¿cuánto debería valer hoy? Y no sé, hace mucho que no hago la pirámide de costos, pero yo calculo que tendría que estar un poco más del doble de lo que está, para decir, bueno, prescindimos del subsidio. ¿Es difícil ser empresario en Argentina, Ricardo? Es apasionante. ¿Es apasionante por los cambios que tenemos, por los ciclos cortos o por qué? No, porque creo que nosotros nos criamos así, con este apasionamiento. Si algo fuera demasiado tranquilo, no sería para nosotros. Yo digo que siempre el empresario argentino está como al acecho para ver qué es lo que tenemos que cambiar para poder salir adelante, ¿no? Nosotros los empresarios de transporte hemos sido un ejemplo. ¿En qué sentido? Sí, cuando todo el mundo generó desocupación, sí, el gremio automotor de pasajeros no expulsó un solo trabajador. Al contrario, las empresas que cayeron, siempre el personal que quedó fuera fueron acogidos por otras empresas. Es de destacar en esto también la presión del gremio, ¿no? Que trabajó mucho y bien, pero las empresas se allanaron. Y yo siento que colaboré mucho en eso, en blanquear personal, en ponerlos en línea. A mí me parece que nunca el sueldo del trabajador puede ser el ajuste de la empresa. Ojalá todos los empresarios lo pensaran así, ¿no es cierto? Yo fui chofer de colectivos. Bueno, a lo mejor como estuvo en la horma del mismo zapato, entiende la diferencia. Para terminar, Ricardo, hablamos un poquito del tema de la inseguridad, y sabemos que el Gran Buenos Aires lamentablemente está un poquito peor que Capital o el resto del país, ¿es así? Sí, bueno, yo lo he sufrido en carne propia varias veces ya, pero bueno, me parece que es una tarea de todos. Me parece que denostando no vamos a lograr nada. Me parece que todo parte de la educación. Claro, parte de la educación en definitiva. Exacto. Ricardo Galasso, fue un gusto haber estado con usted, haber tenido esta conversación para hablar de esto, de lo cotidiano, ¿no? De lo que nos preocupa y queremos saber todos los argentinos. De nuestro país. De nuestro país, exactamente.